que se desarrolló hasta el momento es el trabajo de la estadística descriptiva, en general con una o dos variables, y describíamos el comportamiento de esas variables con los diferentes estadísticos que teníamos. A partir de la unidad 10 y hasta el final de la materia, empezamos a trabajar con la parte de inferencia estadística. ¿Por qué es necesario que veamos probabilidad y los conceptos que ya sé que estuvieron en la clase de teoría? Ya dieron todos los conceptos básicos de probabilidad, pero básicamente es porque nosotros trabajamos desde que se desarrolló la unidad 1 con una muestra de la población. Entonces, al trabajar con una muestra, nosotros no vamos a tener nunca la certeza de que nuestra población se va a comportar de determinada manera. Entonces nosotros, para poder explicar desde una muestra cómo es el comportamiento de la población, vamos a tener que decir que se va a realizar con un cierto grado de probabilidad, que lo que decimos de la población se va a cumplir en una cierta probabilidad. Entonces no podemos dar una certeza de la población, pero podemos hablar con un cierto nivel de probabilidad de cómo es el comportamiento de esa población. En esta primera parte ustedes vieron lo que es el concepto de probabilidad, que es, como concepto inicial habrán visto que es casos favorables sobre casos posibles. Habrán visto lo que es la definición clásica, la definición estadística y la axiomática. Entonces, la definición clásica, hago un breve resumen, es cuando de antemano yo digo cuál es la probabilidad de ocurrencia. Algo sencillo. Si tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara, por ejemplo, en una moneda? Tengo dos casos posibles, porque es cara o seca, por lo tanto la probabilidad previa a la moneda es que salga una, que es la cara, sobre los dos casos posibles, que son cara y seca. Entonces una probabilidad a priori o definición clásica de probabilidad es cuando, sin tener experiencia sobre esa moneda, digo que la probabilidad de que salga cara es 1 sobre 2. Ahora, si esa misma moneda la tiro 100 veces y de las 100 veces sale 80 veces cara, lo que voy a decir es que la probabilidad de que salga cara es 80 sobre 100, porque es la cantidad de casos favorables sobre los casos posibles. Tiré 100 veces, en 80 salió cara, quiere decir que la probabilidad de que salga cara es 80 sobre 100 o 8 sobre 10, que es distinta en ese caso a lo que vemos como probabilidad clásica. Bien, entonces, voy a pasar a los ejercicios y vamos a empezar a resolverlos. Ustedes, ¿alguna preguntita hasta acá? Profe. Bien. Bueno, Profe, entonces, empezaríamos con el ejercicio 29, ¿no es cierto? ejercicio 29, exactamente. Gracias. Cualquier consulta, tanto conceptual como de la parte práctica, no tengan duda en confírmenme si se activa como presentación o están viendo ¿están solo viendo en pantalla completa ejercicio número 29, teoría de la probabilidad? Sí, profe. Solo Bien, Sí, profe. bien.
El ejercicio número 29 es uno de los conceptos básicos. Sabemos que probabilidad, todo el estudio que se hizo sobre probabilidad surgió de los temas de azar, de tratar de analizar lo que ocurría en los juegos de azar. Entonces, el ejercicio 29, confírmenme ahora si están viendo, se extrae una bola aleatoriamente de una caja que contiene 10 rojas, 30 blancas, 20 azules y 15 naranjas. Hallar la probabilidad de que sea, y ahí tengo que dar esas probabilidades. ¿Están viendo esa parte del ejercicio? No, profe, estamos viendo ejercicio número 29 todavía. Ya me parecía bien. Dejar de compartir. Me voy al... Sí, no sé por qué ahora cuando voy a la presentación, o sea, cuando genero la presentación, a ver, ahora sí. Ahí sí. Sí, profe. Bien, entonces, a ver, es lo mismo que si en vez de esto tuvieran algunas bolillas en las cuales como que cada bolilla tiene un premio determinado, ¿sí? A ver si sacan un círculo rojo tienen un 10% de descuento, si sacan una blanca tienen un 5% de descuento, por decir algo. Entonces ustedes harían una especie de juego y tratarían de sacar dentro de esa bolsa un determinado color porque saben que le corresponde un descuento o un premio mayor. Entonces, eso sería ya parte del juego de azar. Entonces, si voy a extraer una sola de estas pelotitas, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? ¿Qué les parece a ustedes? No, estos son, estamos yendo ya directamente a una parte de razonamiento, hasta lógico diría. ¿Y alta la probabilidad? ¿Cuánto sería? ¿Cuántos serían los casos favorables y cuántos serían los casos posibles? Los favorables serían 30 y los Correcto. posibles serían 75, ¿puede ser? 75, porque yo en la bolsa, en la caja, perdón, tengo 75 bolas, ¿sí? 10 más 30 más 20 más 15, 75. De esas 75, 30 son blancas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea blanca va a ser igual a 30 sobre 75. Entonces, acá, ¿frente a qué probabilidad estamos? El concepto de probabilidad clásica o a priori, porque yo de antemano, sabiendo cuáles son los colores que hay acá, estoy diciendo cuál sería la probabilidad de que salga blanca. Si realizara una experiencia extrayendo pelotitas de una bolsa y voy registrando lo que ocurre, estaría con una probabilidad frecuencial. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra un suceso, habían visto que es casos favorables, H, sobre casos posibles, N. La probabilidad de que no ocurra ese suceso, o sea, de que en este caso no sea blanca, por ejemplo, sería el total, las 75, menos las 30 blancas, casos no favorables, sobre los casos posibles. A esto se lo denomina, a esta probabilidad de casos favorables sobre casos posibles con la letra P, y a la probabilidad del suceso opuesto, o sea, que no ocurra ese suceso, se lo denomina Q. A ver, esperen que me están pidiendo admisión, me parece. No. Bien. N menos H sobre N, Q. Con la característica de que la probabilidad de A más la probabilidad de no A, que sería igual a P más Q, es igual a 1. H, el número de casos favorables, siempre se va a encontrar entre 0 y el número de casos posibles.
No puede ser ni menor que 0 ni mayor que los casos posibles. Siempre va a estar entre esos dos valores. Puede ser 0 y puede ser total de casos posibles. Me quedo colgado porque me suena como que quieren ingresar al aula. Bueno, y el número de casos posibles siempre sería mayor o igual a 1. No tiene sentido hacer una probabilidad con un caso posible igual a caso posible igual a 0. Bien, ¿qué condiciones tenemos? Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea blanca. Eso es lo que terminamos de hacer mentalmente hace un ratito. Tenemos 10 rojas, 30 blancas, azules, total 75. Por lo tanto, casos favorables, H es igual a 30, casos posibles, N igual a 75. La probabilidad, esto traten de, en la presencialidad es algo que nosotros necesitamos manejarlo bien y ayuda mucho a que ustedes se organicen cuando están trabajando, que utilicen la simbología. Entonces, fíjense, la P está indicando que estamos hallando una probabilidad. Entre paréntesis escribimos cuál es el suceso. Acá puse una B larga porque es la probabilidad de que sea blanca. H sobre N me está diciendo casos favorables sobre casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que al extraer una bola de esa caja sea de color blanco es de 0,40. Pueden expresarlo en fracciones como 30 sobre 75 o reduciendo 2 sobre 5 o en decimales. ¿Está? La probabilidad de cualquier suceso siempre se va a encontrar entre 0 y 1. Menor que 0 no puede ser y mayor que 1 tampoco. Nunca la cantidad de casos favorables puede ser superior a la cantidad de casos posibles. Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta no sea azul. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí tenemos que hacer lo mismo, profe, favorable y los casos posibles. ¿Cuáles serían los casos favorables? 20 bolas azules. Ajá. Pero ahora te está pidiendo que no sea azul. 55 no sería, profe. 55. Bien, bueno, acá fíjense cómo podemos en algunos casos razonar de diferentes formas, ¿sí? Yo puedo decir la probabilidad de que no sea azul, que ustedes vieron el caso que sería hallar Q, en el cual hacemos N menos H sobre N, o podemos decir la probabilidad de que sea roja, blanca y naranja, ¿sí? Que sea roja, blanca o naranja la que extraemos. O podemos plantear como 1 son la cantidad de casos de toda la probabilidad completa, menos la probabilidad de que sea azul. Entonces, la podemos plantear de diferentes formas a la solución de este planteo, ¿sí? Lo cual ninguna es incorrecta, sino que es la forma de pensarlo. Y ustedes en este momento lo pensaron de dos formas ya. Entonces, casos favorables, H podría ser 55, que son la cantidad de las que no son azules, sobre 75. Podemos seguir varios caminos. 1. Sumo todos los casos favorables, o sea, que sea roja, blanca o naranja. La probabilidad de que no sea azul es igual a la probabilidad de que sea roja o blanca o naranja. Entonces, en este caso, H sobre N va a ser 10 más 30 más 15 sobre 75. 55 sobre 75. Lo puedo expresar en fracciones o en decimales.
¿Está esta como una solución posible? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuál es otra? A los casos posibles les resto los no favorables. Entonces, la probabilidad de que no sea azul va a ser igual a n menos la probabilidad de que sea menos la cantidad de casos azules sobre n, que sería q cuando la vimos hoy como p y q, el suceso opuesto. Que eso sería n 75 menos 20 sobre 75 y llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es el otro caso posible? La probabilidad de que no sea azul va a ser igual a la probabilidad total menos la probabilidad de que sea azul. Entonces va a ser 1 menos azules sobre casos posibles. 1 menos 20 sobre 75 y llegamos al mismo resultado. Cualquiera de los caminos que tomen para contestar esta probabilidad es válida. ¿Se entendieron? Sí, profe. Profe, una Perfecto. consulta. Sí. ¿Este Power dónde podemos encontrar? ¿Está en el aula? ¿O no? Sí, lo tienen al Power en el aula y estoy grabando la Sí. clase, ¿En qué así parte que del aula, profe? Así. en la unidad 10, en el tema 10, como propuesta de solución al ejercicio 29, creo que se llama algo así. Vemos que los resultados son idénticos a todos. Y la probabilidad se mantiene entre 0 y 1, que es lo que habíamos comenzado a hacer. Ahora, hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea naranja o roja. ¿Qué es lo que harían? Y vayan acostumbrando a usar la simbología. ¿Cuánto sería? Acá en sí yo escribiría, a ver, 25 no sería, profe. una probabilidad 25 me parece que está mal, porque siempre tiene que ser entre 0 y 1. A ver, estoy haciendo... esto es lo que tienen que ustedes hallar, ¿sí? De que sea naranja o roja. 25, eso que me dijiste, ¿qué es? Los casos favorables serían eso. Perfecto. A ver, ¿por qué? Porque le sumo rojas que son 10 más 15 que son naranjas, son 25 los casos favorables. Perfecto. Entonces, Y traten dividido por de dividido por los casos 75. posibles. Perfecto. Fíjense, es sencillo resolver esta parte. Ustedes me dicen 25 sobre 75 y listo. Traten de ir acostumbrándose a plantearse la cuestión simbólica. Esto que estoy pensando yo acá, antes de escribir el resultado. Probabilidad de naranja o roja, cómo lo harían y pondrían 10 rojas más 15 naranjas. Esto sería la probabilidad que sea roja, sería sobre 75, o podrían poner el 75 uno solo abajo porque es un denominador común, ¿sí? Pero esta es la probabilidad de que sea roja más la probabilidad de que sea naranja. Entonces el resultado final, al final, es 25, ya vemos el resultado, 25 sobre 75, que sería igual a ¿cuánto? A un tercio, ¿sí? Que sería igual a 0,3333. ¿Es así o no? ¿Les dio todo lo mismo? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fíjense cómo a mí me cuesta más escribir acá, pero esto es algo que ustedes tienen que tratar de ir acostumbrándose para tratar de ser organizados cuando van a tener los resultados, porque ustedes van a tener que calcular diferentes probabilidades, y entonces con
algo así ustedes tienen resuelto el ejercicio y no solamente un 25 sobre 75. ¿Sí? Bueno, lo rayé como para que lo veamos, pero a ver si puedo... Uy, ¿cómo saco ahora esto? Borrador. Sí, acá está. Esto es lo que ustedes están viendo ahora es lo que ustedes van a ver en la propuesta de solución que tienen en el... ¿Se puede borrar todo junto? La verdad que no sé. Bueno, caso favorable 25, casos posibles 75, probabilidad naranja o roja, bueno, lo mismo que terminamos de escribir. Bien. Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta sea roja, blanca o azul. Bueno, algo muy similar a lo que terminamos de hacer. Casos favorables 60, casos posibles 75. Como comentario, fíjense que lo único que no está incluido son las naranjas, o sea que también podría llegar a aplicar algún otro tipo de cálculo. La consigna pide que sea roja, blanca o azul, que es esto que terminamos de calcular. Puedo llegar de otra forma también conociendo todo mi espacio muestral. Y sí, podría sacarle la probabilidad de que no sea naranja, podría ser una posibilidad. Si hago la probabilidad de que no sea naranja, sería lo mismo que sea roja, blanca o azul, y llego al mismo resultado. O bien, 1 menos la probabilidad de que sea naranja, y llego al mismo resultado. En este sentido, bueno, no quiero complicarles, pero sí la consigna sería exactamente resolver como está planteado acá. Que lo hagan de otra forma, que lo puedan llegar a pensar de otra forma, puede ser. Pero bueno, tengan presente que tienen que conocer su espacio muestral y ver cuáles son los casos no favorables como para poder aplicar otro camino para calcularlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. Hallar la probabilidad de que al seleccionar una bola, esta no sea ni roja ni azul. ¿Cómo sería este? ¿Cuál sería el resultado? Probabilidad de no roja y no azul. Sería que sea la probabilidad de que sea blanca o naranja. 45. 45 sobre 75. Perfecto. Entonces, la probabilidad de que no sea ni roja ni azul podría ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea roja menos la probabilidad de que sea azul. Entonces, a 1 le saco las probabilidades de los que no quiero que aparezcan, ni la roja ni la azul. Entonces sería 1 menos 10 sobre 75 menos 20 sobre 75. Y fíjate que llegamos al mismo resultado que habías planteado vos. Las que no son rojas ni azul son las blanca y naranja, por lo tanto es 45 sobre 75. Podría ser no roja más las no azules, entonces estaría llegando al mismo resultado, ¿sí? Para calcular esto. Bien. Y, bueno, los comentarios a tener en cuenta: no puede ser menor que 0, no puede ser mayor que 1. La suma de las probabilidades de éxito y fracaso de un experimento aleatorio siempre es igual a 1. O sea, la probabilidad de que sea roja y no roja, o no roja, perdón, es igual a 1. Las probabilidades se expresan en forma de fracción, en tanto por 1 o en tanto por ciento. Nosotros generalmente el tanto por ciento no lo utilizamos, sino que por fracción o tanto por 1.
Bien. Creo que con eso termina el ejercicio 29. Sí. Bien. Vamos a ver. Desde el principio. Bueno, en esta parte de los ejercicios, y acá es algo que ustedes tienen que estudiar, no estudiar por lo difícil, sino estudiar por la cantidad de conceptos que hay. Ustedes tienen que manejar el apunte, tienen los videos de clase, también tienen un video extra de conceptos de probabilidad básica, en los cuales tienen que manejar qué es el espacio muestral, qué son los sucesos simples, los sucesos compuestos, qué es compatible, mutuamente excluyente, dependiente, independiente, la regla de la suma, la regla del producto, etcétera, que son conceptos que a nivel de fórmula no son complejos, pero que necesitan que los manejen. Entonces, les pido que no se focalicen tanto en el cociente y en la operación, sino en tratar de ir usando los diferentes conceptos que vamos viendo. Paso, y por supuesto cualquier cosita me consultan, eso no tengan ningún tipo de inconveniente. Paso a presentar el siguiente ejercicio que es bastante sencillo también. Una ventana, ejercicio número 30. Compartir. Ejercicio de rentabilidad anual promedio. Ejercicio número 30. Confírmenme si están viendo la presentación, por favor. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, acá consigna la tabla siguiente muestra la rentabilidad anual promedio de 500 empresas de software. Entonces, las que tienen una rentabilidad menor del 20% son 60 empresas, entre el 20 y el 39,99% 100, entre el 40 y el 59,99% de rentabilidad promedio anual 160, y entre 60 y 99,99 o 100 o más de rentabilidad, 40 empresas del total de 500. Esto acá ya estamos trabajando con una probabilidad estadística, porque estamos teniendo la cantidad de empresas que tienen esa rentabilidad. Entonces, un estudio que se hizo y estamos viendo cuántas empresas tienen un determinado porcentaje de rentabilidad promedio anual. Hallar, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa elegida aleatoriamente tenga una rentabilidad anual promedio menor al 40%? ¿Cuántos serían? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea menor al 40%? Ahí, no quería esto. Quería el lapicito, acá. ¿No sería 160 sobre 500? Exacto. Probabilidad de que una rentabilidad sea menor al 40% va a ser, en este caso, fíjense cómo estoy escribiendo simbólicamente lo que está pidiendo el primer punto, ¿sí? Espero que entiendan que esta es una letra P y esta es una R, esto es un símbolo menor y esto es un 40%. Estoy escribiendo simbólicamente lo que me está pidiendo. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que hacer la probabilidad de que sea menor a 20 más la probabilidad de que esté entre 20 y 39,99. O sea, tendría que ser la probabilidad de rentabilidad
menor a 20, que es el dato que tengo, más la probabilidad, de que la rentabilidad esté entre 20 menor o igual que R menor o igual a 39,99 o menor a 40 podría poner. ¿Sí? Todo esto por ciento. Entonces ahí lo que hago es, sin duda, 60 sobre 500 más 100 sobre 500, que sería igual a 160 sobre 500. Reduzco la fracción o lo expreso en decimales como quisiera. Entonces tengo la probabilidad de que sea menor a 40. Que sea, ya la simbología les dejo para que lo hagan ustedes. Mayor o igual a 60, ¿cuánto sería? ¿180? ¿180 sería la probabilidad? No, los casos favorables. Bien, bueno, esas son las cositas que ustedes tienen que manejar, especialmente si en algún momento tienen que contar algo, ¿sí? La probabilidad de que sea mayor al 60% la rentabilidad es 180 sobre 500. No pueden contestar 180. ¿Sí? Casos favorables sobre casos posibles. Perfecto. Mayor o igual a 20 y menor a 60. ¿Cuánto sería? Ahora vemos las soluciones, digamos, pero ya esto lo pueden ir haciendo acá. ¿260 sobre 500? 260 sobre 500, perfecto. ¿Y mayor o igual a 20 y menor a 100%? ¿140, profe? ¿Puede ser? No me gustó. No puede ser mayor que 1 una probabilidad. Una probabilidad de 0,8 puede ser, profe. Puede ser, no sé de qué cociente salió eso. 400 sobre 500. De 400 sobre 500, exacto, ¿sí? Entonces, lo vemos simbólicamente, probabilidad menor a 40, 60 sobre 100, esto es lo que hicimos en la filmina anterior, mayor o igual a 60, 180 sobre 500, entre 20 y 60, 260 sobre 500, y mayor o igual a 20 y menor a 100, 400 sobre 500, que es 0,8 como me había contestado el compañero en la versión anterior. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, ese dibujito acá al final corresponde para que vuelva a reiterar el tema de ponerse a leer los conceptos de probabilidad. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? No, profe, por ahora bien. Por ahora bien, bueno. Ahora vamos a ir a uno un poquitito más elaborado, ¿sí? Estas son todas, fíjense que fueron el resultado de probabilidades simples, en las cuales íbamos viendo un suceso o la no ocurrencia de un suceso, íbamos viendo casos favorables sobre casos posibles. Vamos, siempre la probabilidad es eso, pero
podemos llegar a manejar sucesos o condiciones que puedan hacerla un poquito más compleja. Entonces, confirmen, ¿ven que están viendo la filmina de ejercicio número 31? Sí, profe. Perfecto. Bien, estamos con tiempo. El ejercicio número 31 empieza a tener un poquito más de planteo en la consigna. En un supermercado hay mercaderías comunes y de oferta. Las mercaderías comunes se abonan con cualquier medio de pago: efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. En cambio, las mercaderías de oferta solo pueden abonarse en efectivo o con tarjeta de débito. No está aceptada la tarjeta de crédito. La probabilidad de vender en efectivo es 0,6. La probabilidad de que un cliente abone mercadería común con tarjeta de crédito es 0,15. La probabilidad de que un cliente abone la mercadería de oferta es 0,4 y con tarjeta de débito es 0,2. Si todos los sucesos posibles, o sea, la probabilidad de pago, la probabilidad total de que se pague va a ser siempre 1. Así que acá yo tengo que construir lo que indica la primera consigna, una tabla de contingencia o una tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada donde pueda ir manejando todos los eventos que se puedan presentar y poder analizar así cómo son los eventos que se presentan en la tabla. Entonces, una forma de construir es, en este caso yo tendría que armar una tabla donde voy a tener los tipos de mercaderías y una entrada a la tabla de contingencia, los tipos de mercadería, y otra entrada a la tabla que sería los tipos de forma de pago. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, acá lo van a ver de una forma, están construidas las columnas con las formas de pago y las filas con los tipos de mercadería, pero pueden construirla al revés tranquilamente. Entonces, tenemos en las columnas efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, las tres formas de pago. Y en las filas, las mercaderías común y oferta. Con los datos que tenemos que tratar de completar esta tabla. Entonces, ¿cómo podemos completar esta tabla con los datos que tenemos? Y puedo ver que la probabilidad de vender en efectivo, el total de que se pague en efectivo, como probabilidad es 0,6. La probabilidad de que un cliente abone mercadería de oferta en efectivo es 0,4. Me está diciendo oferta y efectivo, dos eventos o dos características. Con tarjeta de débito es 0,2. Entonces, voy completando en este cuadro esos datos que tengo. Mercadería común oferta. En efectivo, la probabilidad que abone es 0,6. Del total de los pagos que se hizo, 0,6 es efectivo. 0,4 efectivo y que sea oferta. Con tarjeta de crédito no puedo pagar la mercadería de oferta, o sea, la probabilidad es 0. Que pague con tarjeta de débito la mercadería de oferta es 0,2. Y acá el 0,15, la probabilidad de que un cliente abone mercadería común con tarjeta de crédito es 0,15. O sea, estos son los datos con que cuento.
¿Puedo terminar o puedo concluir de construir mi tabla de contingencias acá? ¿Tengo la suficiente información como para construir toda la tabla de contingencias? Sí, profe. Correcto. Tengo los datos. Acá mercadería común y efectivo sería 0,2. También sé que si esto es 0,15 sería el total en tarjeta de crédito, porque mercadería de oferta no puedo pagar con tarjeta de crédito. Por lo tanto, tengo 0,6 acá, 0,15 acá. El total de la suma de todas las probabilidades tiene que ser, la condición de cierre tiene que ser 1. Por lo tanto, si acá tengo 0,15, ¿cuánto voy a tener acá? El total de pagos en tarjeta de débito, ¿cuál sería? 0.25 puede ser. 0,25 es 1 menos el efectivo menos la tarjeta de crédito, por lo tanto sería 0,25. Bueno, y así puedo completar todo mi cuadro de contingencias, que lo vemos. ¿Dónde está mi cuadro de contingencia? Déjenme que lo... Bueno, acá está todo el ejercicio planteado con las diferentes otras opciones. Acá el cuadro de contingencia completo. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos completando. Está en negrita los valores que debemos completar, y tenemos todo nuestro cuadro de contingencia. Este trabajo de elaborar esta tabla para trabajar después las diferentes probabilidades que nos piden es donde más atención tienen que poner, porque es lo que tiene que estar bien elaborado, porque de aquí van a salir las otras condiciones a trabajar. Entonces, a partir de acá me dice, ya está la respuesta. Compre mercadería común y abone en efectivo. Acá me está pidiendo un suceso compuesto. Me está diciendo dos características. Me pide mercadería común y abone en efectivo. Por lo tanto, este suceso compuesto lo estoy por analizar en el contenido de la tabla. Voy a ver el cruce de información entre mercadería común y pago en efectivo. Esa sobre el total, que 1 en este caso va a ser la probabilidad de que compre mercadería común y abone en efectivo. Entonces, eso lo tenemos en el cuadro de contingencia, que esté bien elaborado. Mercadería común y abone en efectivo. Busco mi lapicito. Mercadería común y pago en efectivo es este. Por lo tanto, como ya está expresado esto en valores de probabilidad, la probabilidad de que compre mercadería común y pago en efectivo, 0,2. Que abone mercadería común con tarjeta de débito es tarjeta de débito, mercadería común, 0,05. Ya, bueno, pensé que me estaban pidiendo. Lauri, fíjate si no hay mensaje ahí ahora, porque capaz que salía antes. Disculpen, chicos, cuestiones familiares. Bien. Vamos con la siguiente
Opción: compre mercadería de oferta o abone con tarjeta de crédito. Me voy a ir... ¿Cómo era la consigna? ¿Cómo es la consigna? Compre mercadería común o abone con... Compre mercadería de oferta, profe, o abone con tarjeta de crédito. Compre mercadería de oferta o abone con tarjeta de crédito. Bien. Compre mercadería de oferta o abone con tarjeta de crédito. ¿Cuál es la probabilidad de que compre mercadería de oferta? 0,6. 0,6 es esto que está acá, ¿sí? Y que abone con tarjeta de crédito, ¿cuál es la probabilidad? 0,15. 0,15. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este caso es que me pide o de oferta o tarjeta de crédito. Lo que tengo que hacer es sumar las dos probabilidades. En el caso de la regla de la adición, cuando se produce la regla de la adición, yo tengo que ver analizar si los sucesos son compatibles o son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque al ocurrir la suma de los sucesos simples que se encuentran en la parte marginal de la tabla, en el margen de la tabla están los sucesos simples, 0,15 es la probabilidad que abone con tarjeta de crédito, 0,6 es la probabilidad de que compre una mercadería de oferta. Por lo tanto, estos sucesos simples que están en los márgenes de la tabla, puede ocurrir que sumen dos veces una parte si los sucesos son compatibles. Como acá la ocurrencia de tarjeta de crédito y mercadería de oferta es 0, quiere decir que no puede ocurrir el suceso compatible oferta y tarjeta de crédito. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de la suma directamente. Entonces, la probabilidad de que sea oferta más tarjeta de crédito es la probabilidad de que sea oferta más tarjeta de crédito, y la probabilidad de ocurrencia conjunta es 0, por lo tanto, no tengo que, como no son compatibles, no es necesario restarlo. El siguiente ejercicio dice: compre mercadería de oferta o abone en efectivo. Mercadería de oferta, habíamos visto que sea mercadería de oferta, habíamos dicho 0,6. ¿Correcto? Probabilidad de que abone en efectivo, ¿cuánto va a ser? 0,6 también. 0,6. Fíjense, si yo hago la regla de la suma acá, la probabilidad de que compre mercadería de oferta, que es 0,6, más la probabilidad de que pague en efectivo, que es 0,6. Si hiciera eso solamente, ¿cuánto sería la probabilidad? 1.2. 1.2, y la Mayor a probabilidad 1. nunca puede ser mayor a 1. ¿Por qué es mayor a 1? Porque este 0,4 que está acá, que es la compra en efectivo de mercaderías de oferta, está sumado dos veces. Está sumado en este 0,6 y en este 0,6. Son sucesos compatibles, efectivo y oferta. Entonces, necesito restar una vez la ocurrencia conjunta de ese suceso efectivo y oferta. Por eso, cuando tengo que calcular y aplicar la regla de la suma para hallar la probabilidad de que sea oferta o efectivo, sumo la probabilidad de que sea oferta más la probabilidad de que pague en efectivo, menos una vez la probabilidad de ocurrencia conjunta de este suceso compuesto, oferta y efectivo. 0,6 más 0,6 menos 0,4
la probabilidad de que ocurra eso es 0,8. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, qué alegría. Y, bueno, entonces, fíjense que estamos viendo cuadro de contingencias. En algunos casos a estos tipos de problemas también se los trabaja con diagramas de Venn, la parte de teoría de los conjuntos de matemática. Ya vimos lo que son el espacio muestral, los sucesos simples, los sucesos compuestos. Ya vimos la regla de la suma, sucesos opuestos, sucesos compatibles, sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos son mutuamente excluyentes cuando no se pueden presentar en forma conjunta. Y dos sucesos son compatibles cuando se pueden presentar en forma conjunta. En este caso, el punto D son sucesos mutuamente excluyentes, no se pueden presentar en forma conjunta. En el punto E son sucesos compatibles, pueden presentarse en forma conjunta. Quiere decir que la probabilidad de que ocurran ambos sucesos, O y E como en este caso, es distinta de 0. ¿Está? El último punto es, lo habrán visto ya como la regla de la multiplicación, pero en este caso vamos a hablar de sucesos condicionales o independientes. Entonces, el último punto lo que pide es cuál es la probabilidad de que, a ver, lo leo porque ya se me perdió en la cabeza. Si el cliente seleccionado compró mercadería común, ¿cuál es la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito? Entonces, me está condicionando la probabilidad que tengo que calcular. Yo ya sé que el cliente compró mercadería común. Dentro de las compras de mercadería común, ¿cuál es la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito? ¿Cómo se escribe? Y acá vuelvo a hablar de la simbología, porque esto lo tienen que manejar. ¿Cómo se escribe cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso dado que se presenta otro? Entonces, eso lo hago de esta forma. Probabilidad de que abone con tarjeta de crédito dado que compró mercadería común. Eso es lo que escribí en esta simbología. ¿Cuál es la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito dado que compró mercadería común? Y eso se obtiene a través en este caso, de la regla de la multiplicación. Sale que la probabilidad de que pague con tarjeta de crédito y sea mercadería común es igual a la probabilidad de que compre mercadería común por la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito, dado que la mercadería que compra es común. De la regla de la adición, de la multiplicación, perdón, se puede hacer el pasaje de término, que es lo que está hecho acá. Entonces, la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito, dado que compró mercadería común, es igual a la probabilidad de que pague con tarjeta de crédito y sea mercadería común, un suceso compuesto, dividido la probabilidad de que, o sea, lo que hago es pasar este término dividiendo acá, dado que compró mercadería común.
Probabilidad de tarjeta de crédito y común es tarjeta de crédito y mercadería común es 0,15. Este es el suceso compuesto que está en el contenido de la tabla. Y probabilidad de mercadería común es un suceso simple, está en el margen de la tabla, es 0,4. Entonces 0,15 sobre 0,40, con esto llego a la probabilidad de que abone con tarjeta de crédito cuando compra mercadería común. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, dejar de compartir. Bien. Bueno, creo que con estos 3 ejercicios ya tienen como para ponerse a leer el tema de los conceptos. Me gustaría que vayan profundizando la parte teórica y, por supuesto, repasar. Tienen estas filminas dentro del material ahí como propuesta de estudio. Tienen los materiales de los apuntes de cátedra y tienen, para esta unidad, tienen 2 videos también que por ahí no están tan asociados con los apuntes de cátedra, sino que están con otros planteos como para verlo de otra forma. Así que les sugeriría que los vean y, bueno, nos estaríamos viendo el lunes, si Dios quiere, con los ejercicios que siguen de la unidad 10. Profe, una Sí. consulta. Sí. Esos apuntes que estaba mostrando recién, dice que el 25 de mayo se van a subir. Bueno, entonces voy a actualizarlos para que ya los tengan disponibles. Vale, gracias. Gracias. Profe. No, por favor. Bueno, dejo de grabar. Así dejemos esos ejercicios nomás.